Ama a tus hijos, ama a Dios. Queridos hermanos, es sorprendente la actualidad de las situaciones humanas que aparecen en la Sagrada Escritura, aunque no deberíamos de sorprendernos tanto, sabiendo como sabemos quién es el autor. Hoy, leyendo el primer libro de Samuel, llamó mi atención un texto del capítulo 8, de donde se derivaron dos líneas de reflexión de actitudes humanas que estamos viviendo y que nos están afectando hoy. Pero primero escuchemos atentos al texto. Cuando Samuel llegó a la ancianidad, nombró jueces de Israel a sus 2 hijos, al mayor Joel y al menor Abías. Ejercían su oficio en Berseba. Sus hijos no se portaban como él, estaban atentos solo al lucro, se dejaban sobornar, eran unos corruptos. Todos los ancianos de Israel se reunieron en asamblea para ir a ver a Samuel en Ramá. Le dijeron: mira, tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por eso, nómbranos un rey para que nos gobierne, como se acostumbra entre todos los pueblos. El Señor le dijo a Samuel: tendrás que hacer caso a todo lo que el pueblo te vaya a pedir, porque no es a ti, sino a mí al que rechazan, para que no reine sobre ellos. Samuel relató al pueblo que pedía un rey todo lo que le había comunicado el Señor. De los rebaños de ustedes se les exigirá un diezmo. Ustedes acabarán siendo sus esclavos. Entonces lanzarán gritos de protesta contra su rey que se han elegido, pero Dios no les hará caso. El pueblo no quiso hacer caso a Samuel y siguió insistiendo: de ninguna manera, debemos tener un rey. Seremos también nosotros como todos los pueblos. Nos gobernará nuestro rey, que saldrá al frente de nosotros para luchar nuestras batallas. Este texto ha sido condensado para la reflexión de hoy porque completo es extenso como para poder leerlo todo en este momento. Pero puedes ir a tu Biblia y leer el capítulo 8 completito. ¿Sí? Estamos hablando del capítulo 8 del primer libro de Samuel. Ahí se narra el origen o nacimiento de la monarquía. Una monarquía que no era necesaria en aquel momento del juicio de Samuel, pero que ya estaba en los planes de Dios, puesto que ya se insinuaban tanto el rey David, que le daría forma cabal al pueblo de Dios, como también Jesucristo, Rey y Señor del universo. Y esto, aclaro, no porque Dios necesite ser proclamado Rey, sino para que nosotros lo pudiéramos entender. Bien. El primer punto de reflexión gira en torno a Samuel y sus hijos. Si leemos con atención la historia de Samuel, quien fue llevado al templo por su madre a tierna edad y a quien Dios tuvo a bien hablarle en el conocido pasaje de Samuel y Elí, en el que el joven Samuel responde: habla, Señor, que tu siervo escucha, nos daremos cuenta de que la vida entera de este hombre la pasó al servicio de su Señor, de nuestro Dios. Y como muchos servidores más, pues se casó y tuvo 2 hijos. Y la historia, lo primero que nos dice es que sus hijos salieron canela pura. Es decir, no solo eran malosillos, eran malosos refinados. Pues se dejaban sobornar, o sea, les gustaba la lana. Y aguas, porque al que le gusta la lana, híjole, corre un riesgo tremendo. Pero preguntémonos, ¿cómo es pues que los hijos de un hombre de Dios salieron malosos? ¿Recuerdan ustedes aquella doctrina de la retribución en la que se decía y se pensaba que si te portas bien te va bien y si te portas mal te va mal? Bueno, pues tardamos en darnos cuenta de que las cosas no son así. De esta misma manera existe la creencia, cada vez con menos seguidores, de que los hijos con buen ejemplo se convierten en algo maravilloso y los que no lo tienen en todo lo contrario.
Sí, influye el ejemplo, claro que sí. Pero seguramente usted conoce a alguien que tuvo una infancia de perros y es una persona ejemplar. Así como también alguien que tiene o tuvo unos padres santos o casi santos y se convirtieron de repente en la oveja negra. De un tono, ¿qué digo negro? Renegrido. ¿A poco no? Esto es porque, aunque somos una comunidad y todo lo que hacemos o dejamos de hacer nos afecta a unos y a otros, también es innegable que somos gentes o entes individuales y cada quien viene a ser con sus particularidades, pues parte de su personalidad. Y lo más importante, cada quien tiene su libertad. Esto no es más que ejemplificar, fíjense ustedes. Si todos hemos sido creados por Dios y tenemos el ejemplo de ejemplos para seguir, hay quienes lo rechazan, prefieren la lejanía de su Creador. Bueno, si eso pasa con la humanidad, ¿cómo esperamos que unos padres simples mortales solamente con su ejemplo van a asegurar que los hijos salgan santos? Así que, mire, no se me agüite, mamá o papá, si su hijo no es como usted lo imaginaba, como se lo esperaba, o como usted le echó todas las ganas en educarlo para que fuera de una determinada manera. Tiene la gracia otorgada por Dios de elegir su camino cada hijo. Y uno como tutor hace lo que puede. Pero hay que recordar que antes que hijos tuyos, suyos, míos, son hijos del Señor, somos hijos del Señor. Y otro punto que merece nuestra atención es que hay que pensar en lo creídos que somos, porque la mayor parte de las veces creemos, y de verdad lo hacemos, pensar que tenemos la razón. Y sentimos que somos tan, pero tan listos, que con lo poco que conocemos de una situación, nuestras conclusiones o decisiones tienen que ser insuperables e infalibles. Fíjense ustedes, en un universo tan lleno de información, la poca que conocemos, aunque digamos que estamos súper adelantados, pues resulta muy comprometedor apostar todo lo que tenemos en una sola jugada. Y en este caso, con el pretexto de que los hijos de Samuel no habían salido iguales al papá en su entrega a Dios, pues el pueblo, o los ancianos que lo representan, porque ya ve que el pueblo siempre le andan echando la culpa de todo, lo toma de pretexto para solicitar un rey. ¿Por qué no simplemente solicitan otro juez que no sean los corruptos hijos del juez actual? No, pues porque querían tener un rey igual que los demás pueblos. Siempre andamos fijándonos en los demás, sintiéndonos que lo que tiene el otro es mejor de lo que tengo yo, y andamos siempre deseando la novedad. Y si ustedes entran a leer este capítulo 8, verán la de cosas negativas que Samuel les dice a los ancianos que les van a pasar. Pero, dice el texto, el pueblo no quiso hacer caso a Samuel y siguió insistiendo. ¿Qué es esto? ¿Orgullo? ¿Necedad? ¿Osadía? ¿Envidia? ¿Qué te parece, mi querido hermano, hermana que nos escuchas? ¿Qué hay detrás de la insistencia del pueblo? Vale la pena hacer una buena reflexión. Recordemos que hasta este momento los patriarcas, Moisés, Josué y los jueces, han sido los dirigentes en la tierra de un soberano que era Yahvé. Él era el gobernante supremo y por lo tanto no había necesidad de una figura real similar a las que gobernaban otros pueblos. Lo malo de la petición de los ancianos no era tanto pedir un rey, sino lo que esto significaba, que era rechazar el gobierno de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones similares? Y nos quejamos y criticamos a los adolescentes. Caramba, cada que hacemos un descubrimiento, deseamos ajustar nuestra vida y nuestro entorno a ese descubrimiento. Así pasó cuando descubrimos la rueda, cuando aprendimos a dominar el fuego, cuando inventamos las armas, cuando descubrimos la pólvora, las aleaciones, el petróleo, la energía eléctrica, los trasplantes, la clonación, los viajes al espacio o al fondo del mar. Y nos sentimos tan machines
que nos damos el lujo de rechazar al Rey Supremo y nos seguimos inventando reyesuelos que nos azoten solo porque queremos ser, hacer, sentir y pensar como los demás y no como nuestro Dios nos dice. Qué insensatos y qué necios somos, ¿no te parece? Saquemos de aquí 2 conclusiones. 1. Ama a tus hijos, haz lo que puedas por ellos, pero no te olvides de encomendarlos diariamente a Dios. Y 2. Conoce, ama, difunde al verdadero Rey y el verdadero reino, a donde podemos llegar todos en el último día. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.